Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, soy Jesús Freire, secretario general de AMBI. Me gustaría daros la bienvenida a una nueva edición de los encuentros del sector de la bicicleta, que como sabéis organiza AMBE, Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en el ámbito de la Alianza del Sector de la Bicicleta. Estos encuentros son una oportunidad de ofrecer un espacio de debate a todo el sector de la bicicleta, a todas aquellas personas interesadas en las diferentes temáticas que vamos abordando a lo largo del año en estos encuentros. Si bien en el mes de junio hablábamos sobre las tendencias en el sector de la bicicleta, en este mes de septiembre, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 de septiembre al 22 de septiembre, qué mejor excusa, ¿no?, para hablar de un ámbito tan relevante, ¿no?, para nuestro sector, no solo para su presente, sino sobre todo para su futuro. Y también, por supuesto, enfocándolo sobre el impacto y el potencial, ¿no?, que tiene la bicicleta para transformar la realidad y tener un impacto también positivo en la sociedad. Eh, Sin más, porque comentaros brevemente el formato, muy similar al de otros encuentros. La idea es que esto sea un debate abierto. Tenéis abajo la opción de preguntas y respuestas para que podamos interactuar también, no solo entre los panelistas, sino también vosotros los que participáis con los expertos y las expertas que nos acompañan hoy. Y bueno, sin más, porque el objetivo de hoy es escuchar a los invitados, me gustaría presentároslas. En primer lugar, me gustaría presentaros a Laura Vergara. Laura es gerente de Conbici, la coordinadora en defensa de la bici. Bienvenida, Laura. También me gustaría presentaros a Silvia Casorrán, que es la secretaria general de la Red de Ciudades y Territorios por la Bici, de la Red Bici. Bienvenida, Laura. Muchas gracias por acompañarnos. También, por supuesto, y además repite, porque estuvo en algún otro encuentro del sector de la bicicleta, Antonio Pérez Peña, Toño, que es el coordinador de la Estrategia Estatal por la Bicicleta en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Y también tenemos hoy con nosotros a un experto en movilidad y consultor, Manuel Calvo, que es el director técnico en Estudio MC. Bueno, bienvenidos. Tenemos hoy una hora, como decía, un formato muy flexible para debatir sobre movilidad y también sobre ese papel transformador de la bicicleta, transformador de la realidad social en un sector en auge y en un sector donde la movilidad cada vez tiene un peso mayor. Y para entrar un poco y sentar boca con una primera pregunta a todos los panelistas, bueno, ¿qué papel creéis que puede jugar la bicicleta, ¿no?, de cara a que podamos transformar los espacios públicos, no solo en los espacios urbanos, sino también en los pueblos de España? Y por supuesto, tenéis la palabra, quien quiera responder, que empiece. Venga, empiezo yo. Pues ese papel que crees que puede jugar, vamos a ponernos en publicidad, en anuncios, incluso en fondos de pantalla del ordenador. Cuando digo anuncios, digo incluso anuncios de coches. Siempre en esos escenarios de una ciudad ideal, que siempre hay pocos coches, incluso los anuncios de coches, hay pocos ruidos, hay poca contaminación y hay gente muy alegre en la calle, siempre hay bicicletas en esos escenarios. O sea, en el escenario ideal siempre hay bicicletas. Y por algo será, porque aportan. Además, son bicicletas trasladándose con desplazamientos a una velocidad compatible con la seguridad, y no solo la seguridad, el bienestar del resto de personas usuarias de la vía pública. Entonces, por algo es, si en ese escenario tan ideal siempre aparece la bici, es porque es un medio que nos permite el realizar unas distancias de manera sostenible y activa, unas distancias que quizás andando son excesivas, y bueno, eso tiene todas esas ventajas medioambientales para la salud, y además toda persona que monta en bicicleta sabe lo agradable y lo que se disfruta haciéndolo. Entonces yo creo que no hay mejor ejemplo que ese, que en todas las imágenes de la ciudad ideal siempre aparecen bicicletas, y eso no puede ser una casualidad. Silvia. Bueno, siguiendo con lo que nos dice Toño, yo me había apuntado la palabra calma. Yo creo que la bicicleta nos aporta calma, y en relación tanto al tráfico, ¿no?, porque realmente obliga a que el tráfico se mueva de una forma pues más lenta y más consciente,
como al resto de usuarios de la vía pública, ¿no? O sea, cuando vamos en bicicleta, pues generamos menos ruido, menos contaminación, menos CO2, menos siniestros y también generamos pues más autonomía, más salud y más beneficio económico, ¿no? Porque también es un medio de transporte muy económico. Y es la palabra que quería enmarcar. Gracias, Silvia. Manu, que veo que has... Bien, bueno, yo como buen consultor voy a empezar dando números, ¿no? Si uno hace cuentas sobre la magnitud de la transformación necesaria cuando estamos hablando de movilidad sostenible, es decir, no hablamos solo de ideas, sino de una cuantificación relativamente exacta de la magnitud del cambio que vamos a necesitar en los próximos años en relación con la movilidad sostenible, nos damos cuenta que aproximadamente sobran 4 de cada 5 coches que vemos hoy en nuestras calles. Es decir, que tenemos que acometer en los próximos años una reducción del tráfico motorizado de aproximadamente un 80%. Teniendo en cuenta que aún así va a haber una serie de necesidades de movilidad que tienen que ser satisfechas, la única manera de realizar este cambio es creando lo que se denomina una triple alianza entre una funcionalidad perfecta entre el peatón, la bicicleta y el transporte público. Y la bicicleta es una de patas de esta banqueta de esas 3 patas, de esa triple alianza. Es decir, la bicicleta es un instrumento ideal para dotar de esa sostenibilidad que queremos para nuestro sistema de transporte. No solo además por todas las cuestiones que han dicho mis compañeros y mis compañeras, ¿no? En relación a la calma, a la capacidad que tiene la bicicleta de una ciudad mejor, sino que va a ser necesaria para esa transformación una redistribución masiva del espacio público. Y otra cifra más, el 70% de ese espacio público está hoy ocupado por coches circulando o aparcados y vamos a tener que revertir absolutamente esa distribución. Es decir, vamos a tener que pasar en una década, como máximo, a que ese 70% del espacio público esté ocupado con una transformación radical de esa redistribución del espacio público de las calles a otros modos de movilidades que no sea la movilidad motorizada e individual, ¿no? Y en ese sentido la bicicleta es que es una pata absolutamente esencial por todas las características que se están comentando, pero también por cuestiones también de pura capacidad del tráfico o capacidad de movilidad, ¿eh? Como todos sabemos, por el mismo carril de 3 metros pasan aproximadamente 10 veces más ciclistas que conductores si van en bicicleta o en coche, ¿no? Y en ese sentido la bicicleta es el exponente ideal para comunicar una idea, ¿no? Y es que la sostenibilidad no es una carrera de sufrimientos ni de renuncia, sino que es un cambio la movilidad urbana que genera no solo economía cámara, sino que genera sobre todo felicidad, ¿no? Y que es un medio de transporte muy cómodo cuando evidentemente se ponen las herramientas que ya conocemos, que no hay que inventar nada raro, que ya conocemos para que la bicicleta sea una opción sobre todo cómoda y conveniente de movilidad diaria. Añadiría a lo que comentaban los tres, ¿no? En este esquema de en qué estamos pensando, ¿no? O qué pensamiento colectivo tenemos hacia la bicicleta, en esa pacificación que es clave. Y en lo que ha identificado la Comisión Europea este año como tema de la Semana Europea de la Movilidad, que es espacio público compartido, ¿no? Y en esa redistribución que planteaba muy bien Manu, de reestructurar cómo interactuamos en el espacio público. Ahí hay varios elementos que requiere la bicicleta, sumando a la pacificación las redes de infraestructuras, pero también la adaptación del viario, ¿no? Y el cómo vamos a incluir y a circular por las calzadas. Y una tercera, en esa alianza que mencionaba Manu de caminar, ir en bicicleta y el transporte público, es la intermodalidad. Una de las apuestas pendientes de muchos de los sistemas de transporte. Esos para mí serían los retos. Y además tenemos que empezar a generar conocimiento en cómo aplicarlos en un entorno rural y en un entorno urbano. En el informe Las cuentas de la bicicleta de Convici, actualizado en 2024, empezamos a analizar esa dicotomía, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en las distancias?
cuál es la percepción de seguridad vial en espacios urbanos y rurales o periurbanos también, ¿no? Ese componente de la movilidad metropolitana en la que la bicicleta tiene tanto potencial y todavía está por explotar. Y sumados a los retos, que serían, como decía, la infraestructura de adaptación del viario y la intermodalidad, están las herramientas. Y ahí, desde Convici, sin duda hacemos una apuesta por la coordinación y la gobernanza, por generar y participar en los espacios en los que se gestionan esas políticas públicas, pues desde el Consejo Consultivo de la Estrategia Estatal de la Bicicleta, el Centro de Coordinación Eurovelo y otros espacios. La regulación con la reforma del Reglamento General de Tráfico como nuestro principal objetivo para incluir el doble sentido ciclista, para bloquear las últimas reformas de las ordenanzas, como la de Zaragoza, que está imponiendo la obligación de tener un seguro, y el conocimiento, ¿no? El seguir generando espacios y documentos que analicen cómo nos movemos y cómo interactuamos con la ciudad. Bueno, muchísimas gracias. Habéis mencionado prácticamente todos retos y las herramientas que necesitamos para hacer frente a las barreras que tenemos de cara a tener, por ejemplo, ese objetivo que se marcaba Manu, que hablaba de en 10 años lo que tenemos que conseguir. Obviamente, esto es una mesa, es un panel. Difícilmente creo que estábamos de acuerdo hablando de... Es difícil un debate entre... Creo que todos estamos convencidos en las necesidades de cambio, en el papel transformador que tiene la bicicleta, pero como sois personas todas implicadas en intentar cambiar esta realidad, me imagino que tendréis bien identificadas esas barreras. Si pudierais decir cuáles son las principales barreras, incluso muy brevemente, soluciones para de alguna manera hacer frente a estas barreras o las herramientas de las que disponemos, ¿cuáles serían? Venga, empiezo yo esta vez. Yo creo que una barrera como muy elemental es la falta de educación vial, ¿vale? Y esto queda muy patente cuando al compararnos, ¿no?, con países pues del norte de Europa. En infraestructuras vamos tarde, en normativa vamos tarde, pero en educación reglada, ¿no? Así de forma, pues para todos los chavales, por ejemplo, de primaria y secundaria, ahí vamos muy mal, ¿no? Porque por ahora sigue siendo un tema totalmente voluntario. Por ahora, pues no hay presupuesto, ¿no? Así como en Francia sí que está pasando que hay a nivel estatal, pero hay un presupuesto muy, muy claro para esto. En España sigue sin suceder. Y lo que nos pasa es que si tenemos esta educación vial de pequeñitos, cuando somos adultos, vayamos o no vayamos en bici, pues entendemos, ¿no?, al usuario que va en bici. Y a día de hoy aún nos pasa que nos falta este entendimiento, ¿no?, este respeto por el prójimo que comparte el espacio público. Y en ese sentido yo creo que tiene que ser muy claro, ¿no?, que en el espacio público compartido, como decía Laura, ¿no?, que es el tema de este año de la SEM, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y evidentemente yo creo que el más fuerte tiene que cuidar siempre al más vulnerable, tenga o no tenga razón, ¿no? O sea, la razón va por otro lado. En Países Bajos, por ejemplo, ¿no?, cuando hay un siniestro, pues el 51% de la culpa la tiene siempre el vehículo de motor, ¿no? O sea, da igual que sea el ciclista que haya cometido una infracción, ¿no? Es esta cultura del cuidado la que creo que aún nos falta mucho en España por recorrer. Y luego, pues evidentemente, el tema de respetar velocidades máximas, ¿no?, que en espacios compartidos es muy importante y en España, en las ciudades españolas, es algo que no se controla. Damos por supuesto que cuando pone una señal 30 es el mínimo al que hay que ir, ¿no? Y si el ciclista va a 20 o 25 le vamos a estar atosigando con el vehículo de motor. Otro tema que nos falta mucho, el tema del aparcamiento seguro. O sea, cada vez, ¿no?, si queremos que más personas accedan a la bicicleta eléctrica, que gracias a las bicis públicas también en las ciudades españolas muchas personas la están descubriendo. Si no ponemos a su disposición aparcamientos seguros, es una barrera también muy importante, tanto para la bici eléctrica como para las bicicletas de carga, que a nivel familiar, si vemos en Alemania, por ejemplo, pues cada vez más son más expandidas, ¿no? Y bueno, y luego también yo creo que hay una barrera muy importante, que es que las ordenanzas a nivel normativo pues aún no estamos
bien regulados del todo, y aparte pues hay casos pues como el que comentaba Laura, ¿no? Pues que hay ayuntamientos que parece que no sé de dónde sacan las ideas, ¿no? De, por ejemplo, poner el seguro obligatorio en un municipio, ¿no? Cuando ni siquiera tienen la competencia, ¿no? Ahí también es una gran barrera. Y ya para acabar, perdona que me estoy extendiendo, creo que hay cierta irresponsabilidad política a veces, ¿no? Porque, ¿no? Si atendemos a las respuestas que hemos dado en la primera pregunta del panel, pues todos son beneficios con el uso de la bicicleta, ¿no? ¿Por qué a día de hoy sigue habiendo esta resistencia política? Que evidentemente la respuesta la tengo, porque pasa sí o sí por quitar privilegios del coche. Y este es un gran problema social y político-social. Y para mí es irresponsable no afrontar esto. Yo a estos añadiría 3. Uno son las redes de infraestructura de alta capacidad. De hecho, la última directiva de la Red Transeuropea de Transporte nos viene a decir que esas redes de infraestructuras, ¿no? En el que además desde el Ministerio de Transportes se alardea, pues son una gran barrera ahora mismo para la movilidad peatonal en bicicleta o con transporte público en los entornos periurbanos. Y la activación de las medidas que incluye esa directiva de la Red Transeuropea de Transportes nos parecen prioritarias. 2, la inversión. O sea, la capacidad de inversión que ha generado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y cómo la demanda de las administraciones locales y la demanda social ha sido masiva hacia la inversión en bicicleta, peatón y transporte público, tiene que dar respuesta en la estructura de los próximos presupuestos generales del Estado. Así que más inversión, más soluciones y amortiguar de alguna forma esas barreras. Y la tercera, que a nosotras nos parece clave, es el apoyo al tejido social. No olvidar que quienes estamos de alguna forma empujando estas políticas, poniendo datos al servicio de estas políticas y contribuyendo a que socialmente haya una respuesta ante pues eso, ¿no? Barbaridades como imponer un seguro obligatorio sin tener competencias para hacerlo, somos el tejido social. Y el tejido social necesita un gran apoyo en el sector del transporte. Muy bien, Toño. Sí, bueno, yo veo como una barrera importante que los cambios no son sencillos para una gran parte de la ciudadanía, y de ahí, cuando decimos esos miedos políticos, seguro que hay otros condicionantes, pero creo que muchos también son porque, bueno, hay parte de la ciudadanía que este cambio al que solo le vemos ventajas y que ya no que tenga ventajas, sino que es imprescindible, no todas las personas lo ven así, y yo lo que quiero entender es que, bueno, que este mensaje, hasta hace muy poco, el mensaje que se daba desde las administraciones era todo lo contrario, y sigue siendo en muchos casos a veces contradictorios. Estamos diciendo que tenemos que transformar el espacio público para poder llegar, el reducir el número de desplazamientos, el cambiar el modo en que hacemos esos desplazamientos. Pero claro, es que hace no tanto le estábamos diciendo a la ciudadanía que te puedes ir a vivir lejos de tu trabajo porque va a haber autopistas, va a haber la manera de llegar, el puerta a puerta, que es lo que ahora estamos intentando revertir. Y entonces eso ha creado unos hábitos de vida en la ciudadanía, que ahora estos cambios son irremediables, tenemos que llevarlos a cabo, pero creo que tenemos que esforzarnos mucho desde todas las partes, la administración y también el resto del tejido relacionado con la bicicleta, en la pedagogía, en hacer mucha pedagogía, en insistir en esa necesidad del cambio, las ventajas de ese cambio, pero también ser empáticos y entender que la gente ha adquirido unos hábitos de vida rutinarios, que ha sido así por muchos motivos, y es porque durante muchas décadas se les ha dicho que ese era el modelo y esa era la mejor manera. Entonces, ahora revertir eso, por supuesto que tenemos que hacerlo, pero
pero tenemos que ser conscientes de que no es sencillo y que, por supuesto, que hace falta muchísima pedagogía. Y creo que para eso hubo además en el encuentro de Velocity, que algunas de las que estamos aquí presentes, bueno, tuvimos la suerte de estar en Gante hace unos meses, hubo un caso, lo explicaban, de una ciudad inglesa, no recuerdo cuál era, bueno, que tenían un proyecto de modificación de sus calles, de adaptarlas a ese modelo que estamos aquí diciendo que deseamos. Y se encontraron una oposición mucho más fuerte de la que esperaban, y vieron que que un buen cambio de estrategia fue plantearlo no todo tanto las ventajas de la bici, sino de mucho del peatón y del espacio público para todo tipo de personas. Entonces, no me acuerdo quién ha sido de mis tres compañeras panelistas que ha mencionado antes, no sé si ha sido Manu, que ha hablado de la necesidad de las ventajas de la bici en alianza con el peatón. O sea, la bici tiene que ser un elemento más, y quizás por ahí sea más fácil convencer a esa parte de la ciudadanía que tiene miedo a ciertos cambios, y en parte hay que entenderlo y ser sensible con ellos. Bueno, yo conectando con todo lo que se ha dicho, querría matizar alguna cosa. Tenemos que ser conscientes que si uno analiza la historia, ningún cambio ha sido fácil. Y todos los cambios han tenido su resistencia. Pero desde elementos que podemos considerar ahora que son de consenso absoluto, yo qué sé, la ley del divorcio, ¿no? Si repasáis la hemeroteca de lo que se decía en este país sobre esa ley, se os caen los palos de sombrajo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Pues que de pronto se produce o se genera una dinámica sociopolítica que está a favor de la transformación. Y esto que estoy diciendo es jugar al tema en mayúsculas. Y eso es una autocrítica que yo me hago como experto en movilidad sostenible hace casi 30 años. Hasta ahora hemos jugado siempre con letras en minúsculas. Con el carrilito bici, con la peatonalización de una calle, con la ampliación de una línea de transporte público, con esas luchas que además son batallas horrorosas donde el desgaste en todos los sentidos es enorme. Yo creo que hace falta ya, por ejemplo, como se está produciendo en el ámbito de la energía renovable, que desde hace unos años se empieza a jugar con letras mayúsculas. O sea, hacer lo que yo creo que todos podemos entender hace falta políticas pandémicas, en el sentido de que esta rueda de prensa que dio el otro día el presidente del gobierno se reproduzca por 25 todos los años en todos los ministros, y que esto sea una cuestión de que esta transformación hay que hacerla, y que evidentemente tiene mucha resistencia. Porque es posible que si la hacemos dentro de 20 años, 30 años, digamos, ¿os acordáis de cuando hacíamos carriles bici? Porque entonces nuestras calles tendrán un carril coche. Es decir, el cambio se va a dar cuando en nuestra calle lo que haya es un carril coche y no un carril bici. Y yo creo que hay que empezar ya, porque en esa generación de esa dinámica en mayúscula sociopolítica descansa, creo, todo lo que estáis diciendo. La capacidad de educar, la capacidad de generar inversión, la capacidad de generar presupuesto, la capacidad de ir a los sitios y a las administraciones locales, y que no ocurra, por ejemplo, como está pasando ahora en Sevilla, que están ampliando 2 líneas de transporte público y el espacio, o sea, no se ha cuestionado para nada el espacio del coche, sino que ese nuevo transporte público ampliado se está haciendo a costa de la bicicleta y del peatón, con fondos Next Generation. ¿Por qué? Porque ese cambio que, como decía Toño, a la ciudadanía le hemos dicho durante 6 décadas que hiciera una cosa y ahora estamos diciendo que haga otra, también está o es necesario en el ámbito técnico. Es decir, profesionales que durante 60, 70 años han estado formados en capacidad para el coche, capacidad para el coche, capacidad para el coche, ahora le estamos diciendo a algunos que ni siquiera somos esos ingenieros que lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es decir, que el problema de los embotellamientos se soluciona dando menos capacidad al coche, lo cual es absolutamente contraintuitivo para un resto de la ciudadanía. ¿Pero por qué es contraintuitivo? Porque no se ha generado esa dinámica sociopolítica que le esté diciendo a la ciudadanía, no, es que esta es la solución. Evidentemente yo puedo
decidir vacunar a toda la población y habrá gente que se me ponga en contra. ¿Pero qué es lo que se hace? Pues se utiliza toda la maquinaria del Estado para convencer a la gente de que efectivamente es una política correcta y al final tiene éxito la vacunación. Pues yo creo que lo que hay es que estoy dando además, creo, una línea de solución, ¿no? Más que una barrera, ¿eh? Porque me parece que muchas de las barreras que se han comentado se pueden solucionar si de verdad empezamos a jugar con otro tipo de herramientas más o pensando más a lo grande, aunque después no se puede hacer, pero sobre todo pensando más a lo grande. Es decir, el tiempo de hacer un carril bici o de peatonalizar una calle, eso pasó hace 30 años. Eso eran políticas de hace 30 años. Ahora ya tenemos que generar transformaciones del espacio público pues como por ejemplo se está haciendo en Barcelona, ¿no? De barrios enteros, de manzanas enteras, de avenidas principales de ciudades completas, ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Manu. Toño ha levantado la mano. También entre algunos de los participantes habéis levantado la mano y hay alguna pregunta y respuesta. Por favor, usad el chat de preguntas y respuestas porque tendremos tiempo de resolver vuestras dudas. Así que, por supuesto, los que estáis participando en esta jornada, tendremos también tiempo de responder esas preguntas muy pronto. Sí, Toño. Sí, pues bueno, en línea con lo que hemos comentado y decía ahora Manu esa necesidad de educación, yo antes hablaba de pedagogía, quizá también otro camino que tenemos que emprender, que hasta ahora está muy poco, bueno, muy poco explorado, es que, claro, las personas que probablemente más se beneficiarán de estos cambios que estamos diciendo tan necesarios son las personas a las que tradicionalmente menos voz se le ha dado, que son las personas mayores, las niñas y niños, a las personas responsables de los cuidados. Muchas de esas personas, bueno, están acostumbradas a ese modelo que decimos que ha sido impuesto desde hace varias décadas y entonces se asume que es así. Entonces tenemos que vender las bondades de este nuevo modelo y dar voz a esas personas que son las que más se van a beneficiar. Eso genera, claro, que hay otras personas que lo ven como una pérdida de derechos y, bueno, convencerles que ya sabemos que ha sido así durante muchas décadas, pero lo que ha pasado durante ese periodo de tiempo es que a los que se les ha quitado derechos es a esa parte de la población que nunca le hemos dado voz. Y hay que dársela porque van a ser las personas que más se beneficien de estos cambios. Bueno, muchísimas gracias a todos. Habéis aportado sobre asuntos muy importantes como la educación vial, la primaria y la secundaria, las necesarias inversiones en infraestructura, también en esos aparcamientos seguros. La pedagogía ha salido creo que varias veces. Quería simplemente anecdóticamente comentaros que he tenido que estar silenciado, no porque fuera a toser, sino porque habrá habido alguna emergencia aquí en Madrid, en una zona de tráfico restringido, y las emergencias no podían circular debido a los atascos que se dan en una zona que en teoría tiene el tráfico restringido. Y de nuevo hay un aspecto contraintuitivo. El mejor aliado para esas personas que no pueden, personas, por ejemplo, con una discapacidad, o en caso de emergencia, ¿no? De cara a los bomberos, a los servicios sanitarios, muchas veces los espacios compartidos, las zonas peatonales, incluso en caso de Alemania y Holanda, son los carriles bici los que se usan por parte de estos servicios de emergencia para dar una respuesta más rápida a la ciudadanía. Y puede ser contraintuitivo. Creemos que hace falta carriles de coche para también cubrir servicios básicos, cuando en muchos casos lo que hacen los atascos, ¿no? Por ejemplo, es no permitir el acceso a estos servicios básicos. Bueno, quería lanzar esa anécdota porque, bueno, he tenido que estar silenciado todo este tiempo porque ha habido como 8 ambulancias y 4 camiones de bomberos que no podían pasar por aquí, por la zona. Ahora, si os parece, me gustaría lanzaros una pregunta concreta a cada una. Cada uno sois expertos también en diferentes áreas o más bien tenéis experiencia desde diferentes puntos de vista. Eso es genial, ¿no? Porque nos permite también tener una percepción diferente ante los diferentes retos y ante el papel que la bicicleta puede jugar como elemento de transformación. Y me gustaría, pues, si te parece, empezar contigo, Toño. Ya hay alguna pregunta en el chat que incluso podríamos responder, ¿no? Que habla de que, bueno, qué está haciendo la administración, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la educación, pero también en muchos otros ámbitos. Y pues esa sería mi pregunta. ¿Qué puede hacer la administración y también de qué herramientas disponéis hoy en día, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, como administración estatal, para abordar esta transformación de la realidad del espacio urbano? Ujú.
Pues bueno, yo creo que el mejor ejemplo de esa herramienta de la administración y el mejor ejemplo del cambio de políticas y de visión que está suponiendo fue la aprobación de la Estrategia Estatal por la Bicicleta hace ahora un poco más de 3 años. Lo único que somos conscientes de que eso era un medio, no un fin. O sea, luego eso tenía que servirnos para ir llevando a la práctica políticas que de verdad supongan un cambio en la dirección que estamos comentando en esta jornada. Y creo que sí, que se están dando pasos pasos o pedaladas en esa dirección. El ejemplo más claro, ya se ha comentado antes, es el de la inversión de los fondos PRTR, que esto, bueno, creo que parte del mérito es la gestión que ha hecho el Ministerio de Transportes y, por supuesto, también de los ayuntamientos que, siendo libres de elegir entre una gran variedad de medidas, la petición de actuaciones relacionadas con el fomento de la bicicleta ha sido enorme. Entonces creo que eso es una magnífica señal, el camino que hay que seguir. Ojalá podamos darles continuidad presupuestariamente, porque bueno, efectivamente fue una inyección de inversión en una situación extraordinaria procedente de Europa, pero bueno, como ha comentado, creo que ha sido Laura antes, ese signo de la voluntad de los ayuntamientos tenemos que tenerlos en cuenta. También hace poquitos días el propio presidente del gobierno anunció unas ayudas, tanto como para que sea más accesible el poder comprar una bici eléctrica, como para mejorar tanto en la calidad del servicio como en el precio de la tarifa los servicios públicos de bicis compartidas, que creo que están aportando muchísimo en muchas ciudades y están acercando la bici a gran parte de la población. Y luego, bueno, también por parte de las administraciones, sobre todo yo creo que desde la administración estatal tenemos que asumir también ese papel, ese rol de ayudar, guiar a administraciones a lo mejor con menos capacidad, con menos recursos. Y bueno, pues también creo que un hito importante fue la publicación de una guía de recomendaciones de diseño para la infraestructura ciclista, que bueno, eso lo hemos comentado muchas veces, que para la infraestructura, para los vehículos motorizados hay normativas, hay leyes, hay reglamentos que bueno, se respetan al 100%, pues tenemos que avanzar también en eso, en la infraestructura ciclista. El establecer unos criterios más o menos acordados. Por ahora sé que se nos puede criticar, no, son unas recomendaciones que no son obligatorias. Bueno, esto en parte viene de que son los primeros pasos, también del reparto competencial que tenemos en nuestro país y eso no nos lo podemos saltar. Pero bueno, creo que fue un hito importante y que tenemos que seguir también por ese camino para que no cualquier cosa valga, que no valga ir pensando cada vez más en grande, como decía Manu, que no nos conformemos con pintar una bicicleta en la acera, sino que vayamos a infraestructura de calidad, que sea cómoda y que eso atraiga cada vez que más personas utilicen la bici. Y esto requiere un nuevo espacio en la distribución urbana y ese nuevo espacio ganado para la movilidad activa tiene que ser a costa del que antes se dedicaba al vehículo de motor, ya sea reduciendo el número de carriles, reduciendo su anchura o reduciendo espacio para el estacionamiento. Como he dicho antes, son cambios que es también comprensible que parte de la ciudadanía lo vea con un cierto temor, pero bueno, hay que compaginar eso, insisto, esa pedagogía con avanzar en esa dirección, porque bueno, toda la evidencia científica indica que es el único camino. Muchísimas gracias, Toño. Y obviamente, hace unos años, escuchar a un ministerio hablar de movilidad urbana no era habitual. Se está produciendo, sin duda, una transformación también cultural dentro de lo que es la administración central que celebramos, pero los que sí que llevan probablemente en algunos casos décadas abordando también la perspectiva de la movilidad en el ámbito local son los ayuntamientos. Y bueno, tenemos aquí hoy a Silvia, que representa una red de entidades locales y también de territorios. ¿Qué papel pueden jugar los ayuntamientos? Antes de comenzar, tenía una reunión con una empresa que me decía, es que en Londres, en cada calle, hay un hangar para aparcar bicicletas de manera segura, ¿no? ¿Cómo podemos llegar hasta tener medidas de este tipo de manera sistemática en todas partes de España?
Aquí, bueno, a ver, los ayuntamientos tienen la clave en el sentido en el que el espacio público es su competencia, ¿no? Y es, pues como decía antes Manu, ¿no? También cómo distribuimos este espacio público, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Si damos más espacio al peatón, más espacio seguro, pues va a haber más movilidad peatonal. Y en España básicamente nos movemos a pie y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Cuando nos comparamos también con otros países del norte dices, bueno, si sumas la movilidad peatonal y la ciclista, ganamos seguro. Y evidentemente pues el peatón va a ser el primero de nuestra pirámide siempre. Yo creo que básicamente hace falta valentía política. Vuelvo al mismo tema, porque es cómo distribuimos el espacio público que va a determinar cómo nos movamos. Y aparte, pues otras medidas, ¿eh? Pues infraestructura, por ejemplo, pues bueno, en las calles básicas nos hará falta infraestructura segregada, por tanto habrá que quitar espacio sí o sí al coche, pero en las calles secundarias, que son la gran mayoría, el 80%, nos va a hacer falta pues ese respeto de velocidad y un diseño también técnico que sea acorde a esta velocidad. ¿Vale? Yo creo que ahí está la clave. Y nos hace falta valentía política, pero también nos hace falta compromiso técnico, ¿vale? También, bueno, tenemos muchos técnicos municipales pues que básicamente tienen que convencer, ¿no? Muchas veces a los políticos, ¿no? de las medidas que quieren implementar. Muchas veces están solos, ¿no? Porque la gran mayoría de municipios españoles pues son pequeños, que quizás hay un técnico municipal que se dedica a todo y además se tiene que dedicar a la movilidad, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la red de apoyo, ¿no? que tenemos desde la red de ciudades y territorios para bicicletas es muy importante, ¿no? Porque compartimos los mismos retos y las mismas soluciones muchas veces. Y bueno, por ejemplo, el tema de ciclologística también es un campo tremendo por explorar. Es la gran solución para buena parte de la movilidad motorizada en nuestras ciudades. Y de nuevo los ayuntamientos aquí tienen la llave, ¿no? De promover la ciclologística, pero a la vez también limitar el acceso de los vehículos de motor. Jesús, está silenciado. Perdona, Diana, no tengo excusa que ya han dejado de pasar servicios de emergencia. Bueno, hemos hablado desde el punto de vista de la administración de lo que se puede hacer y de las herramientas que se tienen. Desde el punto de vista de la bicicleta en sí, y Laura, como bueno, representante de la asociación que representa a las personas usuarias, ¿qué papel transformador en la movilidad de tanto familias como estudiantes y trabajadoras puede tener la bicicleta? ¿Cuál es vuestra visión desde Conbici? Bueno, pues precisamente, ¿no? Comentábamos antes muchas barreras, pero también muchas herramientas para diversificar el uso de la bicicleta y hacer que sea más masivo, ¿no? Y ahí sí que una apreciación, y es que creo que estamos en una situación en la que no nos podemos permitir descartar ninguna actuación, sino que tenemos que ver cómo se aplican de manera masiva para ser más transformadoras y para llegar a más personas, ¿no? ¿Y dónde están esos desplazamientos? Pues en las personas que se desplazan al trabajo, ¿no? En las personas que se desplazan a los centros educativos, todo lo que podemos considerar movilidad obligada. Cuidados, trabajo, estudio, ¿no? Entonces ahí poner las prioridades. Nosotros en ese aporte a la movilidad cotidiana hemos realizado estudios sobre diversidad, sobre seguridad y cómo esos dos elementos se pueden conjugar para conseguir unas políticas públicas más efectivas. Entonces, si un aumento de las bicicletas en la ciudad aumentan la seguridad y la ciclabilidad de nuestras ciudades, eso atrae, por ejemplo, a más mujeres a utilizar la bicicleta. Y es que no tenemos que olvidar que existe una brecha de género bastante importante, o sea, en términos absolutos a nivel mundial, pues estamos hablando que en torno al 29,3% del total de las personas que usaban la bicicleta en 2014 eran mujeres y que en 2020 el porcentaje ha aumentado a 3 de cada 10, ¿no? Entonces, bueno, todavía estamos lejos de que esa movilidad sea paritaria. También en un informe que realizamos
para el Instituto de las Mujeres, de Movilidad Ciclista y Género, encontramos que el 9% de las mujeres que participaron en el estudio afirmaban que no usaban la bicicleta por tener personas a cargo, ¿no? Y es que existen dudas. Alguien ponía en duda, ¿no?, en las preguntas si se puede usar remolques y semirremolques. Sí, se puede. Es que algunas ordenanzas ya lo contemplan integrado o no, pero en interurbano se puede y las ordenanzas en general lo están acogiendo. Entonces, bueno, necesitamos que esos espacios compartidos estén libres de violencia vial, de violencia machista y de todos los procesos, tanto físicos como culturales, que puedan estar desincentivando el uso de la bicicleta. Gracias, Laura. Tenemos bastantes buenas preguntas para cuando acabemos esta ronda. Creo que cada uno vaya a tener la oportunidad de responder a algunas. Son bastante buenas. Manu, tu turno. Bueno, Manu, tú vienes desde la experiencia también a nivel técnico como experto en movilidad y me gustaría que si pudieras a lo mejor desde un punto de vista diferente decirnos cuál puede ser la clave para la transformación urbana. Bueno, yo creo que hay una parte importante de esa clave que no es no hacernos trampas en el solitario. ¿M? Y es importante saber, pues lo mismo, ¿no? Yo con mi ramalazo de consultor, de ponerle siempre números a las cosas y de saber dónde estamos, ¿no? Yo agradezco enormemente y me parece además una buenísima idea, un buenísimo comienzo, todo lo que se está anunciando sobre inversiones, el destino de muchos fondos Next Generation relacionados con la bicicleta y la movilidad sostenible y tal. Pero insisto en que tenemos que saber exactamente dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Es decir, los 40 millones de euros que se han anunciado para la bicicleta, siendo enormemente importantes, es el equivalente a lo que valen 6 kilómetros de autovía. Y 6 kilómetros de autovía se hacen así todos los años, varias veces en todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que saber dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, en lo que respecta a todo lo relacionado con las inversiones de los Next Generation, se están haciendo muchísimos kilómetros de carril bici que están mal hechos, porque no hay capacidad técnica ni para diseñar, porque no hay experiencia, y porque hay mucha gente que se ha metido en ese campo, porque es un campo abonado y hay mucho dinero en inversión, que no sabe lo que está haciendo, ¿eh? Y porque en la administración no hay capacidad técnica para verificar que se hagan bien. En ese sentido, a mí me encantaría que la oficina técnica del ministerio tuviera 25 personas, porque entonces estaríamos jugando con lo que decía antes de letras mayúsculas, porque ¿cuánta gente tiene el departamento de carretera de la demarcación de carretera de cualquier provincia? Pues necesitamos ese mismo volumen de personal dedicado a los temas de transformación del espacio público y en concreto de la bicicleta en nuestras ciudades. Porque estamos hablando, insisto, de palabras más. Porque tenemos que tener muy claro dónde nos podemos ir. Y no hay nada mejor que poner números, por ejemplo, a las cosas, a la imaginación esa colectiva que tenemos que proyectar hacia dónde queremos ir, ¿eh? Por ejemplo, sabemos hoy, en el sentido que está hablando Laura, que el 50% de los viajes metropolitanos que se hacen en coche en nuestro país tienen menos de 5 kilómetros de longitud. Es decir, que en realidad no hay ningún tipo de barrera geográfica, y más con las bicis eléctricas, que no nos estén permitiendo hacer una transformación radical en todo este tipo de cosas, ¿vale? Si nosotros proyectamos, como lo que decía antes en mi primera intervención, de la necesidad de la reducción del 80% del tráfico, que en ciudades, por ejemplo, como Sevilla, que son ciudades ciclistas, en Barcelona, Valencia, que son ciudades, Vitoria, son ciudades donde se utiliza mucho la bicicleta, vamos a necesitar duplicar o triplicar la movilidad en bicicleta. No os digo ya en ciudades donde no se utiliza tanto la bici. Es decir, ¿qué significa esto, por ejemplo, para la industria de la bicicleta, Jesús? Es decir, ¿qué nivel de incremento del mercado significa para toda la industria alrededor de la bicicleta, también, por ejemplo, en términos de empleo, directos e indirectos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que el ámbito de la empresa dedicada a la bicicleta, de AMBE, debería tener estas cuentas relativamente claras, porque es una proyección de la imaginación colectiva que estamos defendiendo. Porque cuando tú te imaginas en número
y sabes la magnitud del cambio que es necesario, es más fácil caminar. Yo, perdonad que esté siguiendo esta estrategia de dar números muy concretos para después proyectarlo como a un futuro imaginado. Pero es que me parece que es absolutamente imprescindible, ¿no? Porque, claro, un consultor sabe la realidad. Sabe, por ejemplo, que, como bien ha dicho Toño, el Ministerio hace un manual absolutamente increíble en lo bueno de recomendaciones de diseño de la infraestructura ciclista. Pero es que esa normativa que ha referido Toño con respecto a carreteras, que se respeta a rajatabla, son recomendaciones en carreteras que no son del Estado. Sin embargo, te vas a una diputación provincial y el técnico de carretera de la diputación provincial aplica, como si fuera la Biblia en pasta, unas recomendaciones. No es necesario que sea normativa de obligado cumplimiento. Pues en la bicicleta tenemos que lograr que sea igual. Es decir, que, claro, ahora mismo hay muy pocos técnicos en las diputaciones que se dediquen a temas de carril bici en exclusiva, como sí lo hay, por ejemplo, para carreteras. Pero este tipo de profesionales tendrían que aplicar a rajatabla una serie de cuestiones, ¿no? Si no, sería entonces imposible hacer inversiones que provengan además del Ministerio o del Estado de la Unión Europea en carriles bici bidireccionales de 1,80 que se están haciendo, lo cual es absolutamente increíble a estas alturas, ¿no? Muchas gracias, Manu. Como mencionaba anteriormente, hay bastantes preguntas y me gustaría que al menos pudiéramos dedicar una parte del debate a lo que prometemos, que queremos que esto sea, que tenga una dinámica en la que puedan participar todas estas personas que nos están siguiendo. Hay un par de preguntas que creo, Toño, van dirigidas en línea con este nuevo anuncio del gobierno, ¿no? El presidente del gobierno sobre ayudas a la compra de bicicletas eléctricas. Una a lo mejor, bueno, es la misma persona preguntando estos dos aspectos, así que creo que podemos hacerlo de manera conjunta. ¿Cómo es posible que se sacara la bicicleta de los planes MOVES? Bueno, ahora tenemos la respuesta, hay una alternativa, ¿no? A ver si nos puedes comentar algo más sobre eso, Toño. Y sobre las ayudas a corto plazo, que si somos conscientes de que si las ayudas no se materializan prácticamente ya de una manera clara, ralentizaremos las ventas del llamado trimestre de oro, haciendo un daño tremendo al sector. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso, Toño? Bueno, sobre la inclusión en el plan MOVES, la postura del departamento responsable es que, bueno, que los recursos son finitos y que habían considerado más adecuado el subvencionar, el dar apoyo económico a servicios en vez de al uso privado, al uso público, por ejemplo, los servicios públicos de bicicletas o los aparcamientos. Y en cuanto a las ayudas, bueno, somos conscientes, lo comentábamos ayer, que esto puede generar, por un lado, pues ahora un efecto de, pues este trimestre, decir, oye, pues me voy a esperar a comprar la bici a que lleguen las ayudas. Bueno, eso creo que son efectos secundarios no deseables, pero o sea, ojalá se mantuviera este trimestre la tendencia normal y aumente a partir de cuando entren en vigor esas ayudas, pero bueno, eso creo que es difícilmente evitable y confiemos en que bueno, la palanca que supondrá esas ayudas compensen con creces el efecto que puede tener ahora en los próximos meses hasta que esas ayudas puedan entrar en vigor. Muchas gracias, Toño. Hay aquí una pregunta también, creo que Laura, por tu involucración con todo el tema del seguro obligatorio, no sé si has podido ver esta pregunta. Bueno, a ver si la tengo por aquí. Básicamente plantean que ¿por qué no un seguro obligatorio para para las bicicletas? No sé si puedes darnos unas claves. Sí, bueno, nosotros siempre hemos hablado de que decimos que no a la obligatoriedad. De hecho, la mayor parte de las entidades ciclistas ofrecemos a nuestras propias personas asociadas un seguro de responsabilidad civil, pero es que nos parece desproporcionado, por un lado, la aplicación de este seguro. En primer lugar, porque la responsabilidad civil se aplica sobre la persona tenga o no seguro, por lo tanto no sustituye nada, no hay un riesgo real de generar daños a terceros que sea significativo para imponer una medida como esta.
Y luego nuestro principal argumento en Zaragoza es porque el ayuntamiento simple y llanamente no tiene competencias para hacerlo. Y entonces se ha inventado que tengamos que llevar encima la póliza del seguro, que en muchos casos es un seguro mancomunado, que está vinculado con estar vinculado a una organización y que por lo tanto ni siquiera la policía local en este caso tiene competencias para interponer sanciones vinculadas a esto, ¿no? Y esto lo recoge muy bien el artículo 85 de la Ley de Tráfico. Entonces, bueno, es absolutamente desproporcionado y lo que está generando además es una incertidumbre muy grande por parte de las personas que quieren utilizar la bicicleta en Zaragoza, personas que la están dejando de utilizar y va en contra de lo que plantean las directivas europeas, la actual reforma de la ley del seguro, o sea, va absolutamente en contra de todo y no aporta, ¿no? Sobre todo es que nuestro elemento es que no aporta. Bueno, como bien dice Laura, hay un consenso dentro de todo el ecosistema ciclista de que el seguro obligatorio no es necesario. Contradice la norma europea, como bien decía Laura, que excluye a la bicicleta y a la bicicleta eléctrica de este seguro obligatorio, que además se llama Directiva Europea para el Seguro Obligatorio de los Vehículos a Motor. No somos vehículos a motor y aparte, bueno, además tenemos datos de que la práctica totalidad de los usuarios de la bicicleta están ya cubiertos por seguros del hogar, seguros de escolares, seguros de como trabajadores, las bicicletas públicas también lo tienen, es decir, y el riesgo objetivo es prácticamente inexistente. Silvia, sí. Bueno, sobre esto de seguro, hemos compartido una página que se llama Cycling Fallacies, que es súper interesante, está traducida en muchos idiomas del mundo. Y uno de los temas que trata es el seguro, ¿no? Y también siempre hay que mirar hacia el resto de países, ¿no? O sea, no nos vamos a inventar la rueda aquí en España. O sea, ni Zaragoza ni ninguna ciudad. O sea, en Suiza se implementó el seguro obligatorio hace muchos años y lo dejaron de implementar porque se gastaban más dinero en las gestiones, ¿no?, de la tramitación que en los gastos generados realmente por los siniestros con bicicletas implicadas. Entonces, al final, la responsabilidad civil la tenemos inherente a las personas. Es cierto que si yo soy insolvente, me da la fuga y no sé cuántas cosas más pasan, que no nos olvidemos, muchos conductores pues de coche con matrícula, seguro, carnet, bla, 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 se dan a la fuga, ¿no? A veces cuando matan a un ciclista y también es difícil encontrarlos, ¿no? O sea, perdonad, vuelvo. O sea, quiero decir que primero eso, que la mayoría ya estamos cubiertos por uno, dos o más seguros, ¿no? Si pertenecemos a una entidad ciclista, el seguro del hogar, etcétera. Pero es que es eso, la responsabilidad civil es inherente a mi persona. Si yo hago daño a un tercero, vaya yo a pie, vaya, ¿no?, tire una maceta desde casa o lo que sea, tengo yo que cubrir ese daño. Es que es así, ¿no? Entonces, a no ser que me da la fuga y sea insolvente, que puede ser, pero yo no creo que los 48 millones de españoles estemos en esta situación. O sea, realmente creo que es complicarlo, hacerlo obligatorio. Yo creo que el seguro voluntario ya lo tenemos la gran mayoría de ciclistas de este país. Bueno, y por añadir que de nuevo, como decía Laura, los ayuntamientos no son competentes, lo es el Estado y en España está excluido. Es decir, no hace falta seguro de responsabilidad civil para circular en bicicleta o bicicleta eléctrica. Hay aquí una intervención, una pregunta un poco larga, creo que es reflexión con pregunta, pero bueno, creo que si os leo la pregunta vais a saber por dónde va, ¿no? Habla de la industria del automóvil, ¿no? Luis Miguel del Cerro comparte con nosotros esta pregunta, su peso específico en el PIB, ¿no? Y ese porcentaje de peso en el PIB que siempre han ido defendiendo, que va del 3 al 10, dependiendo de dónde veamos, dependiendo de las fuentes. Pero habla de si no habría que intensificar y profundizar en los argumentarios económicos en defensa de la bici, como viene haciendo desde hace décadas, bueno, los equivalentes a AMBE, pero en el mundo del automóvil, ¿no? Como ANFAC, Faconauto, Sernauto. Aquí, antes, si os parece que alguien pueda también aportar, decir que, bueno, nosotros creemos, AMBE publicó, bueno, ellos llevan décadas, AMBE va a cumplir 15 años el año que viene. Hace 2 años publicamos el primer estudio sobre el impacto en el empleo de las ayudas a la compra de bicicletas. El año pasado sobre el impacto, este mismo año, perdona, sobre el impacto en el CO2 y finalmente tenemos estas ayudas. Yo creo que sí que es importante ofrecer argumentos económicos, medioambientales y sociales, pero bueno, yo creo que también con Bici tiene unas cuentas de la bicicleta y Silvia, bueno, la red Bici publica un barómetro. No sé si podéis a lo mejor añadir algo a este peso específico de estos argumentos económicos o a estos argumentos sociales.
Bueno, en mi caso yo quiero añadir, ¿no? Que datos tenemos de sobra, o sea, no es un tema de falta de datos. Evidentemente, quizás nos falta más análisis coste-beneficio por cualquier inversión que se haga en la bici. Puede ser, pero es que es de perogrullo, ¿no? O sea, a la que vemos, ¿no? Los beneficios ambientales y sociales que tiene directamente el uso de la bicicleta, que todos los que estamos aquí creo que somos capaces de verlos. Y aparte que el gran potencial, como decía Laura o Manu, no, Manu creo, en el área metropolitana de Barcelona, el 90% de la movilidad total es de menos de 10 kilómetros en área metropolitana de Barcelona, entre 36 ayuntamientos. ¿Vale? Eso son 40 minutos en bici. O sea, hay mucho potencial. Entonces, bueno, hicimos un análisis coste-beneficio que yo creo que Sevilla ya había hecho uno, ¿no? Desde de las infraestructuras y el retorno, o sea, el retorno económico es increíble. O sea, en nada, en 2 o 3 años ya tienes una TIR de, no sé, bueno, tienes un retorno económico brutal y eso sin tener en cuenta los beneficios a la salud individual de cada persona que usa la bicicleta. O sea, quizás nos faltan datos, sí, pero no lo sé, ¿eh? O sea, porque datos tenemos ya muchos, evidencia científica en los últimos 20 años tenemos ya mucha. No sé si es la solución los datos, porque a veces los políticos no nos hacen mucho caso. Sí, pero yo creo que el interviniente también pone encima de la mesa una idea interesante, ¿no? Y es utilizar estos datos en el argumentario general, ¿no? Porque de hecho él llama la atención de que nosotros no lo estamos haciendo en el debate de hoy, ¿no? Bueno, primero decirle que yo me creo más el 3% que el 10%. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el 3% es producto de un estudio universitario de la Universidad de Gran Canaria y el 10% no tiene ningún estudio. Perdona, Manu, te refieres al El peso de PIB, del el automóvil. peso de automóvil en el PIB y el 10% no tiene ningún tipo de base de cálculo de nada, ¿vale? O sea, que decir eso. Por otro lado, si estamos hablando efectivamente de que el sistema tiene que cambiar hacia otros medios de transporte, evidentemente se va a generar mucho empleo y se va a sustituir, digamos, un PIB por otro. ¿Eh? Es decir, que no tenemos que tener miedo a ese tipo de cambios, en ese sentido. ¿Eh? Después, por ejemplo, para ponerle también número a lo que estaba diciendo Silvia, el estudio de Sevilla decía que las infraestructuras ciclistas se amortizan en año y pico. Es decir, los 30 millones de euros que costaron los 140 primeros kilómetros de la red de Sevilla de carriles bici y de vía ciclista se amortizan en año y pico. ¿Eh? O sea, no hay ningún tipo de infraestructura del transporte que tenga esos periodos de amortización. Ninguno. ¿Eh? Y después este mismo estudio decía que en 25 años esa infraestructura iba a aportar a la ciudad 500 millones de euros en todo tipo de beneficios, ¿no? Es decir, como decís, pero sí es verdad que yo creo, y en eso sí estoy de acuerdo con el interviniente, en que somos poco, o sea, utilizamos pocos argumentos económicos. Y yo, añadiendo eso, diría que utilizamos poco el argumento de la comodidad, o sea, de lo importante que es hacer cómodo el desplazamiento en bicicleta. Siempre estamos diciendo que si es más seguro, que si no emite CO2, que si es mejor para el medio ambiente, que si la habitabilidad del espacio público, que si la calma, que si tal. A mí me parece todo perfecto. Yo soy un auténtico creyente y convencido de todas esas ideas. Pero en mi experiencia, lo que de verdad hace que la gente utilice la bicicleta diariamente como medio de transporte es que coge la bicicleta, sale de su casa y llega al destino cómodamente. La bicicleta es práctica, ese sería el resumen. Pues quiero O sea, enlazar esto sí. Y para esto, perdona Jesús, ya digo una última idea, pues también, aprovechando que estamos en AMBE, habría que darle una vuelta a la cabeza sobre la tipología de bicicletas, ¿no? Que sea una bicicleta cómoda, por ejemplo, de utilizar. ¿Eh? La bicicleta eléctrica tiene mucho que ver con esto, pero también, por ejemplo, el tamaño del sillín o la geometría, este tipo de cuestiones que son absolutamente decir que el viaje en bicicleta no es una tortura, sino que sea algo disfrutable. Tú sales de tu casa, sales con la bicicleta y no tienes que estar 6 minutos para cruzar una intersección por los semáforos en rojo, sino que en minuto y medio pues haya superado la intersección. Porque alguien ha pensado que la bicicleta tiene que tener cierta prioridad en las intersecciones. ¿Me entendéis? Manu, vuelvo a lo de que la bicicleta es rápida, práctica, cómoda, ahorro tiempo, ahorro dinero, que al final son los argumentos que han hecho que aumente el uso de la bicicleta en aquellas ciudades que se han convertido en referentes. Hace bueno, pocos días, ¿no? El presidente de gobierno, en una rueda de prensa, en un anuncio, anunciaba los 40 millones de ayudas y decía una frase que se me quedó que es: la bicicleta es ágil.
ya era un argumento en esta línea. Y bueno, pues la última pregunta, Toño, lo enlazo con esto, ¿no? Que hablamos ahí, con hablar de la bicicleta es ágil, se ve que hay un cambio también cultural, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno empieza a hablar de la bicicleta también en otros términos, en este caso el presidente del gobierno. Nos pregunta Alan Fernández qué esfuerzo está haciendo el Estado para educar y cambiar el paradigma de movilidad y si es una prioridad presupuestaria. Bueno, yo creo que ese paradigma de la movilidad, eso, el mejor reflejo es en los esfuerzos presupuestarios. Si comparamos con los que se le sigue dedicando a, por ejemplo, a las carreteras, pues sigue siendo muy pequeño el de la bicicleta. Si comparamos con el que se hacía hace poquísimos años, pues es infinito, porque comparado con cero, entonces, bueno, yo quiero pensar que de aquí a unos años pensaremos, jo, acordaos cuando al principio de los años 20 del siglo XXI empezó a tener partidas presupuestarias la bicicleta, lo pequeñitas que eran y cómo con el tiempo ha ido creciendo. Entonces, por ahora, podemos pensar que son muy pequeñas y comparado con otras partidas, efectivamente lo son, pero yo creo pensar que es la semilla de algo mucho más grande y que todo, bueno, que una vez más es un cambio que se necesita tiempo. Ojalá hubiera todavía más ambición y que esos esfuerzos presupuestarios fueran mucho mayores. Pero bueno, creo que vamos en el buen camino y ojalá lo podamos recorrer ese camino hacia unas mayores ambiciones y a pensar en grande, como decía Manu, pues a recorrerlo cuanto antes y plantarnos Bueno, en ese escenario en pocos años. pues como nos pasamos unos minutos de la hora acordada, creo que estamos todos de acuerdo en que hay que hablar en mayúscula, como bien decía Manu, también en el ámbito presupuestario y además con agilidad y lo más rápido posible, pues lo mejor, ¿no? Para producir esta transformación. Agradeceros a todos vuestra participación, a todos los que nos habéis seguido. Si se nos ha quedado alguna pregunta pendiente, no dudéis también en hacérnoslas llegar por email. Tendréis un email automático también para responder por si se ha quedado algo en el tintero. Y también invitaros al próximo encuentro del sector de la bicicleta, que tendrá lugar el 26 de noviembre, que abordará otra temática, que es el mountain bike, la bicicleta de montaña y el acceso a los espacios naturales. También ahí tenemos que hacer un esfuerzo para hacer ver el impacto positivo y económico. Así que os invito a todos a participar en estos encuentros. Muchísimas gracias por enriquecer el debate a todos y bueno, en nombre de AMBE, agradeceros una vez más poder contar con vosotros y también que hayáis hecho estas aportaciones tan valiosas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias, Ambe, por la invitación.